Bienvenidos. Hoy vamos en el día número 59 de nuestro día devocional y quiero grabar este video para más o menos explicarles el tema y los versículos y motivarlos a que continuemos con nuestras lecturas devocionales. El pasaje o donde estamos leyendo es el capítulo 11 hasta el capítulo 13, Y vamos a basar principalmente, o el verso central sería Números 11:23. Déjenme se los leo para empezar. Dice, y el Señor le dijo a Moisés, ¿está limitado el poder del Señor? Ahora verás si mi palabra se te cumple o no. Qué tremendo desafío de parte de Dios, pero ese es el versículo central. Y en el contexto de lo que estamos leyendo, ustedes saben que Moisés está teniendo problemas, está batallando con el pueblo, porque Dios le da una visión, y la visión es: saca a este pueblo de la esclavitud y luego lo vas a llevar a la tierra prometida. Pero en el proceso de ir hasta allá, a la tierra prometida, que era la visión, Moisés, como todos nosotros, cuando nos decidimos hacer la voluntad de Dios, encontramos dificultades. El propósito de esta enseñanza o esta meditación es ayudarte a que no te desenfoques. El pensamiento, la palabra rema de este día es: no te desenfoques de la visión que Dios ha puesto en tu corazón. Bien importante. Ahora, una de las cosas importantes que siempre debemos de entender es que hacer la voluntad de Dios no significa que automáticamente las cosas se acomodan solas o que todo va a salir a pedir de boca o va a ser sencillo. Todo lo contrario. Yo tengo 36 años de ser pastor, más aparte, unos, diríamos, 8 años más o menos de ser cristiano. Tengo más de 40 años de seguir a Jesús y desde que tenía 15 años Dios puso una visión en mi corazón. Esa visión era ser pastor. Y desde entonces he estado persiguiendo esa visión. A los 22 años me determiné y por primera vez empecé a pastorear. Así que gracias a Dios. Ahora, la visión está acá y aquí está cuando Dios nos la da. El problema es el proceso. Los procesos son difíciles, los procesos encontramos dificultades, los procesos a veces tenemos que morir. Bueno, hay tantas enseñanzas que debemos de aprender acerca de cumplir la visión de Dios para tu vida personal. Pero una cosa debe de estar claro: no permitas que nada te desvíe del llamado de Dios en tu vida. Enfócate en la visión. No todos son llamados a ser pastores. La gran mayoría no son llamados a ser pastores. Algunos son llamados a ser líderes de la iglesia. Otros son llamados a servir como asistentes de líderes o diferentes roles o talentos. Y cuando hablo de la visión, no estoy hablando únicamente de servir a Dios, aunque esa es una parte muy importante, es obvio. Pero la visión de Dios incluye todos los aspectos de nuestra vida. La parte de la visión de Dios que Dios me dio a mí no solamente ser pastor, pero casarme con una muchacha. Ese era mi deseo, que también tuviera el deseo de ser esposa o tener el llamado al ministerio, a ser pastor también. Parte de eso era que un día yo quiero pastorear y quiero ver a toda mi familia sirviendo a Dios. Todo eso es la visión. La visión no es nomás el talento o el llamado o el ministerio que tú tienes, pero es la visión de toda tu vida. Otra de las visiones era que yo pudiera siempre enseñar a los jóvenes, emigrantes en este país. Sabes que muchas veces no comparto de esto, pero hace como unos 30 años, 5 años después de que yo empecé a pastorear, Dios usó una persona para darme una palabra profética, y esa palabra profética es esta: tú como migrante llegaste a este país y yo voy a desarrollar tu corazón para que tú pastorees a muchos jóvenes que vienen a este país sin orientación y que los establezcas y seas ese puente para que prosperen en esta nación. Les cuento todo esto porque cuando hablamos de la visión no estamos hablando únicamente de en qué voy a servir a Dios, no, el plan de Dios para tu vida. Eso es la visión. En ese proceso de que Dios te da y empieza poco a revelarte su visión, y que está acá el cumplimiento, vas a pasar por momentos difíciles, vas a pasar por momentos complicados, por muchas victorias, mucha gente que Dios va a enviar a tu vida, que te va a ayudar, te va a motivar, mucha gente que te va a desanimar, que te va a querer sacar, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas bien importantes que quiero compartir con ustedes es que tú debes de estar siempre como alerta, vigilando, para que nadie te aparte de la visión que Dios te ha dado, porque no debes de terminar acá, ni debes de terminar acá, debes de terminar aquí. Aquí está la visión y nada te debe de desviar de la visión de Dios.
Cuando los judíos salieron de Egipto, ellos iban a la tierra prometida, a establecerse como una nación que Dios les decía: les voy a bendecir, ustedes van a ser prósperos, van a una nación donde fluye la leche y la miel, y va a ser un lugar de abundancia, y los voy a establecer para que ustedes, mi pueblo, el pueblo de Israel, sean luz a todas las naciones. Pero en el proceso, en el camino, ellos se desanimaron, quisieron regresar o quisieron irse a otro lado, porque el proceso no es fácil y se necesita perseverar, se necesita tener esa actitud de no me doy por vencido, con la ayuda de Dios lo vamos a lograr, lo voy a seguir adelante. La primera cosa es, tú no puedes llegar a este punto si tú no sabes cuál es la visión. Hay gente, yo me he encontrado, mira, como pastor he tratado con miles de personas, en nuestra iglesia han pasado miles de personas que hemos ayudado, ministrado, algunos se quedan, otros han salido fuera, otros se desaniman, pero yo he visto una cosa: la gran mayoría de la gente no tiene un plan concreto, fijo, qué es lo que Dios quiere de sus vidas. La gran mayoría no sabe, están inseguros, y aún otros se la pasan toda la vida buscando la voluntad de Dios y nunca se deciden cuál es, pues, y siempre andan buscando, probando y nunca encuentran nada. La primera cosa es, tú necesitas saber cuál es la visión. ¿Cuál es la visión en todas las áreas de tu vida que Dios ha puesto para ti? ¿Cuál es la visión? ¿Lo sabes? ¿Sabes? Esto es importante. Esta es mi convicción. Toda persona, sin importar raza, sin importar el color de la piel, trasfondo económico, educativo, toda persona que tiene una relación con Dios, con el Creador, con el Espíritu Santo, la unión de eso provoca que el humano, la persona, reciba una revelación divina. Y esa revelación divina y una vez que la descubrimos, viene a impactar nuestra vida, nuestro corazón. ¿Cuál es esa visión? Tal vez hay que empezar primero definiendo cuál es la visión. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios nos da una visión? ¿Por qué Dios pone una visión en nuestras vidas? Bueno, hay muchos motivos. Y de acuerdo a la historia, lee el capítulo 11, 12 y 13 del libro de Números para que entiendas más lo que estoy hablando. De acuerdo a la lectura, hay dos propósitos que Dios le dio a Moisés, el Señor: la visión de sacar al pueblo y llevarlo a la tierra prometida. En primer lugar, es esta. Mira, Dios es soberano. Es una de las verdades más fundamentales de la fe cristiana. Dios es Dios. Él puede hacer lo que Él quiere, como Él quiere, sin consultarnos ni pedirnos opinión. No nos necesita. Pero una cosa yo he entendido bien claro: todo lo que Dios hace en la tierra en relación a los hombres y mujeres, Dios usa personas. Lo voy a decir otra vez. Dios, en su mayoría, cuando obra, trabaja en los asuntos de la vida, de la tierra, de las personas, de las comunidades, de las naciones, de las familias, Dios lo hace usando personas. No es porque Él nos necesita, pero nos da el privilegio de que nosotros participemos de su obra aquí en la tierra. Sabes que tú y yo fuimos creados a la imagen de Dios. Y eso significa que nosotros tenemos la capacidad de ser colaboradores de la obra de Dios aquí en la tierra. El apóstol Pablo lo puso de esta forma. Voy a citar, estoy leyendo la computadora hasta acá de este lado. Él lo pone de esta manera, dice así, declara: así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros, por medio nuestro, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Muy importante. Él habla de que él estaba, dice aquí la palabra del Señor, como representante de Cristo, como si Dios rogara por nosotros. Está hablando de la colaboración que nosotros, Dios nos da una visión, y esa visión incluye, no importa el área de la vida, que nosotros estamos colaborando con Dios en lo que Él quiere hacer en mi vida, en la vida de los demás, en todos los aspectos de la vida. Dios nos invita a colaborar con Él y en la obra de Dios. En segundo lugar, y para mí esta es la más importante, Dios nos da una visión, nos la da aquí para llegar acá, porque en el proceso de ir acá puede ser algo a corto plazo, este año, el año que entra, dentro de 5, dentro de 20, o es la visión de la vida. Este es el plan de Dios, el plan maestro de Dios para tu vida. Dios usa esa visión
para que en el proceso seas transformado y cambiado y cada día te asemejes, nos asemejemos, me incluyo, a Jesucristo. Eso es bien importante que entiendas que tú y yo somos la obra maestra de Dios. Dios está trabajando en nosotros. Y tú nunca debes de perder la visión de Dios. No debes de dejar tus inseguridades, tus fracasos, tus problemas, tus temores, ansiedades, todo eso que todos experimentamos te desvíen. Tú tienes que, puestos los ojos en la visión, avanza, avanza, avanza. No existe en el reino de Dios un tiempo de reposo, un tiempo de descanso, en el sentido de que vamos a tomar vacaciones de hacer la voluntad de Dios. Sí existe el descanso físico, incluso puede existir el descanso de que estamos trabajando mucho haciendo cosas para Dios y tomar un tiempo para orar y buscar de Dios y recuperar nuestras fuerzas y luego arrancar y otra vez seguir. Claro que sí. Pero lo que estamos hablando es de que cuando tú te desvías y cuando tú dices, ya no quiero más hacer la voluntad de Dios, ten cuidado porque lo que estás haciendo es detener lo que Dios quería hacer a través de ese proceso, a través de esa dificultad, a través de ese desafío en tu vida y lo estás deteniendo porque tú te has desanimado. No dejes que nada te desvíe porque estás deteniendo la obra de Dios. En el ejemplo de la lectura en Números del 11 al 13, veamos el ejemplo de Moisés. Cuando nosotros leemos, nos damos cuenta que Moisés está enfrentando circunstancias, problemas, está enfrentando murmuraciones que lo incomprenden todos los que él estaba tratando de ayudar. Y vamos a leer una parte, nomás para que veas cómo Moisés está a punto de darse por vencido. Y yo sé que tú y yo nos vamos a identificar. Mira lo que dice la palabra del Señor. Él está hablando con Dios, ¿ok? Esto es importante. Él tiene conversaciones con Dios que a veces nosotros no nos atrevemos. Él está diciendo a Dios, Señor, ya no puedo. Vamos a leerlo. Dice así. Si yo soy tu siervo, ¿por qué me perjudicas? Le está diciendo a Dios, o sea, Moisés. ¿Por qué me niegas tu favor y me obligas a cargar con todo este pueblo? ¿Acaso yo lo concebí? ¿O lo di a luz para que me exijas que lo lleve en mi regazo como si fuera su nodriza? ¿O lo lleve hasta la tierra que le prometiste a sus antepasados? Todo este pueblo viene llorando a pedirme carne. ¿Dónde voy a sacarla? Yo solo no puedo con todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Si este es el trato que vas a darme, está hablando con Dios, ¿ok? Me harás un favor si me quitas la vida y así me haré libre de mi desgracia. Él estaba sirviendo a Dios y esta era la actitud y el sentimiento que había en su corazón. Y él habla con Dios con sinceridad. Ahora, Dios no se asusta cuando tú y yo sentimos estas cosas. Él sabe. Y él ve lo que está pasando dentro de mí. Moisés estaba siendo procesado, pero eso cala, eso duele, eso nos estira la fe, nos estira el que crezcamos, el que nos desarrollemos. Moisés manifiesta aquí en estas palabras y en esta oración muchas actitudes negativas, que nosotros debemos de tener cuidado si las dejamos entrar en nuestro corazón. Estas son las cosas que nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a cambiar, a abandonar, a superarlas, a vencerlas para ir al otro nivel, para continuar con el proceso de Dios en nuestras vidas. Una de las cosas que me gustaría como resultado es que pienses y digas, ¿tengo yo estas cosas en mi vida? ¿Te sientes solo quizás? ¿Sientes que servir a Dios ya es una carga para ti? Incluso no nomás hablando de la iglesia, pero la familia, los problemas que estás enfrentando, la economía o la salud, incluso física. Parece que tienes problemas que dices, bueno, ¿y qué voy a hacer? No hay respuesta. E incluso puedes sentir que Dios no está escuchándote. En vez de reaccionar como Moisés, seamos como Jesús. Que dice la palabra del Señor en Hebreos 12:2, que Él puesto los ojos en el autor de la salvación, no consideró lo que estaba pasando como algo que lo iba a detener, pero él prosiguió a la meta, al premio, al supremo llamamiento. Y cuando dice al premio, al supremo llamamiento, al propósito de la vida de Cristo. Nada lo iba a detener. Él seguía adelante. Seamos como Cristo Jesús, con la ayuda de Dios, por supuesto.
¿Qué debemos de hacer? ¿Cuál es el resultado de lo que en este momento estoy compartiendo contigo y que quiero que lo medites y lo pienses? Bueno, pídele al Señor. Dile, Señor, si tú estás pasando por momentos difíciles, Señor, dame paciencia. Paciencia es saber esperar cuando Dios te está diciendo no, cuando Dios te está diciendo espérate o cuando Dios te dice adelante. Paciencia en el momento correcto. Discernimiento. Necesitamos pedir discernimiento a Dios. Señor, ¿es esto lo que debo de hacer o es esto lo que no debo de hacer? ¿Esto me acerca más a tu propósito o me aleja más a tu propósito? Y sobre todo, dame pasión, Dios. La pasión, a mí me gusta mucho usar la palabra pasión, porque la palabra pasión solo la tienen los que tienen en su corazón una convicción por algo. Eso ha llenado de tal manera sus vidas que produce lo que le llamo yo el deseo que no se puede contener de hacer algo. Cuando yo conocí a mi esposa y creamos una relación hermosa de noviazgo, llegó el momento, ¿verdad?, que yo estaba apasionado por ella y es normal, ¿verdad? Es algo lo más normal que uno pueda. Eso nos llevó a casarnos, nos llevó a formar una familia, pero nuevamente es la pasión. Servir a Dios es lo mismo. El negocio que Dios puso en tu corazón, el que tus hijos sirvan a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos pedir, eso viene de Dios. Es ahí donde aprendemos a recibir de Dios para poder lograr el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y por último, con esto quiero terminar. Si no tienes claridad de cuál es ese gran llamamiento, cuál es el plan de Dios, cuál es el propósito de Dios para tu vida, hoy es el momento de que le digas al Señor, ya Señor, revélamelo. Quiero entender, quiero saber, para no andar yendo por caminos que me tengo que regresar, pero quiero llegar a la meta. Quiero que tú puedas cumplir en mí tu propósito y tu voluntad. Bueno, nuevamente esto es nuestro día número 59 de nuestros devocionales. Les motivo a que no se lo pierdan. Todos los días estamos leyendo. El día de mañana ya vamos a tener 2 meses, como quien dice. Así que les sigo motivando y les sigo desafiando para que podamos nosotros continuar creciendo en el conocimiento de nuestro Jesucristo. Que el Señor les bendiga.